Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio que fue creado desde el corazón de Dios con el propósito de traer descanso a nuestras almas en medio del caos de la maternidad. El tema del día de hoy es: ¿correcto tener hijos favoritos? Y quiero empezar este video contándote una historia acerca de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca eran un matrimonio joven que no podían tener hijos ya que Rebeca era estéril. Dice la palabra que Isaac oró a Dios y Dios le permitió tener hijos a Rebeca. Ellos tenían mellizos, Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios en Génesis 25-27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Quiero empezar este video mostrándote cómo aquí en la palabra se nos dice claro cómo Isaac amaba a Esaú y cómo Rebeca amaba más a Jacob. O sea que cada uno de estos padres tenía tal priorización por uno de sus hijos, tal favoritismo, que en la Biblia se nos menciona. Y desde el punto de vista, no es correcto tener hijos favoritos, porque más adelante vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla esta historia y cuáles son las consecuencias acerca de este favoritismo que ambos padres tienen. Hay ciertas características que los hijos tienen que a lo mejor sí vamos a hacer un poquito más clic con ciertos hijos, más cuando pues tienen más de 2 hijos o con el simple hecho de tener 2 hijos. Si no somos sensatos como padre, podemos excluir a un hijo y demostrar que somos favoritos con otro hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este hijo depende más de mí, porque a lo mejor este hijo le gustan las cosas que a mí me gustan y concuerdo más con él, pero no es lo correcto delante de los ojos de Dios. Quiero ahora, por favor, que me acompañes a Génesis. Vamos a brincar a Génesis 27. Vamos a ir leyendo párrafos, yo te voy diciendo. Aquí te explico un poco. Isaac ya era viejo y cuando una persona ya sabía que estaba pronto a morir, muy cercano a su tiempo de muerte, en el pueblo de Israel era muy importante la bendición del primogénito. Entonces el papá bendecía siempre al primogénito. En este caso, Esaú era el primogénito. Y entonces la historia trata de que Isaac manda llamar a Esaú para que él vaya y haga cacería, le haga un guiso y venga y se presente delante de Isaac y bendiga a Esaú. ¿Por qué? Porque aunque eran mellizos, él, como salió primero, era el primogénito. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Génesis 27:6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Fíjense cómo aquí Rebeca, en la insensatez, primeramente estaba escuchando una conversación ajena, ¿no? Y segundo, cómo Rebeca ya está planeando algo malo en contra de uno de sus hijos. No es como que sea otra persona, o sea, tanto Jacob como Esaú eran sus hijos. Y a pesar de todo, ella también tuvo que haber sido sensata en decir: claro, o sea, la primogenitura le toca a mi hijo Esaú. Te voy a hacer un paréntesis porque en Génesis, un versículo antes, perdón, 2 versículos antes, en Génesis 25-27, dice: Esaú vende su primogenitura. Claro que es cierto esta parte de que Esaú le vendió a Jacob su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Sin embargo, yo en lo que me quiero centrar es como el amor de Rebeca o el favoritismo de Rebeca hacia Jacob la llevó a que éste hiciera algo tremendo delante de los ojos de Dios. Entonces Rebeca va con Jacob y le dice: ve y tráeme, que le voy a hacer un guiso a tu papá. Ni siquiera lo mandó a cazar porque Jacob no era de casa, lo mandó a que trajera algo del ganado. Y de ahí ella dijo: le voy a hacer un guiso a tu padre y tú te vas a presentar, dice Génesis 27:10.
y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. En el versículo 11 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Fíjense aquí todo lo que Rebeca hizo, porque era tal el favoritismo que ella tenía con Jacob, que ella quería que esa bendición cayera sobre Jacob y no sobre Esaú. Y es muy impresionante porque, como les decía, los dos eran sus hijos. La primogenitura era para Esaú, pero Rebeca se enfocó en hacer todo para que esa primogenitura cayera sobre Jacob. Entonces, todo lo que ella hizo solamente por este tipo de favoritismo y no priorizar lo que Dios quería sobre la vida de Esaú, tal vez. Obviamente a Dios no se le sale de manos ningún plan, y pues más adelante vamos a ir viendo el desarrollo de la vida de Jacob. Sin embargo, a lo que yo voy es que a aquel grado llega una madre en priorizar el favoritismo de un hijo sobre los otros. Aquí la historia es de la primogenitura, pero yo te quiero preguntar a ti, si en algún momento de tu vida, si tienes 2 o más hijos, ¿realmente tú has priorizado a un hijo sobre los demás? Y te voy a decir algo, aunque tú digas, no, yo los quiero a todos por igual, pero le das cierto favoritismo en acciones pequeñas a uno de tus hijos, los demás sí se dan cuenta. Los demás hijos sí lo perciben, aunque sean chiquitos, sí lo perciben y sí se dan cuenta. Y no es lo correcto. ¿Por qué? Porque esos niños empiezan a crecer con cierto odio, no hacia ti como padre, sino que ven mal a su otro hermano. Y te voy a decir por qué más adelante. Aquí la historia, pues al final sí se hace como es. Jacob toma el lugar de Esaú, se presenta delante de Isaac, Isaac come, Isaac lo bendice, pues obviamente palpó sus brazos y vio que era velludo y creyó que era Esaú, lo huele y pensó que era Esaú, pero algo dentro de él pues decía, es que no es la voz de Esaú. Sin embargo, pues como Isaac ya no veía, creyó que era Esaú y le da la bendición de la primogenitura a Jacob sobre Esaú. Entonces ya cuando Esaú llega, pues se da cuenta que llega con su padre, y este le dice, ¿y tú quién eres y de dónde vienes? Pero yo ya bendije a Esaú. Entonces se da cuenta que hizo la bendición sobre Jacob. Y ya le da otro tipo de bendición a Esaú, pero ya no era la primogénita, ¿verdad? Ya no era la primogenitura. Pues entonces, aquí Jacob, a pesar de que hizo algo como de burlarse de su padre, realmente yo quiero que te enfoques en nosotras como madre, la actitud que Rebeca hizo para priorizar a un hijo sobre el otro. Dice la palabra en Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense el grado de llegar a desear no solo la muerte, sino este hombre Esaú quería matar a Jacob. ¿Cómo uno como madre puede ir sembrando tal odio entre los hermanos que puedan llegar a desearle la muerte? Y muchas veces nos hacemos las locas de decir, es que yo nunca hice eso con mis hijos, es que yo no sé por qué, pero como te decía antes, hay acciones pequeñas que vamos haciendo que claro que muestran que tenemos un hijo favorito. Entonces tenemos que ser muy sabias y entendidas en mostrar el amor a
todos los hijos por igual, independientemente si eres más afín con un hijo o con otro. No puedes tú decir, es que mi hijo ya mayor ya resuelve, ya tiene capacidades diferentes, me voy a centrar en el chiquito porque es más chiquito, porque depende más de mí. Todos tus hijos te necesitan por igual, sea el más grande, sea el de en medio, sea el chiquito. A lo mejor los vas a ver en diferente etapa y vas a necesitar diferentes atenciones con cada uno de ellos. Pero esto no quiere decir que tú puedas decir, el mayor ya es independiente, ya no me necesita, me centro en el más pequeño. Porque la verdad es que, te lo digo, los hijos sí se dan cuenta. Y no queremos, yo creo que como madre jamás en nuestro corazón va a ser el deseo ver pelear a nuestros hijos, mucho menos que uno quiera matar al otro. Dice la palabra de Dios en Génesis 27:42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Fíjate cómo Rebeca nunca reconoció lo que hizo mal. Ella todavía le dice a Jacob, vete porque tu hermano te quiere matar. Ni siquiera es como de, yo me equivoqué como madre, yo hice las cosas incorrectas, hijos, vamos a hablar, perdónenme, no debe de haber este odio entre ustedes, son hermanos, y reconocer su error. Pero no, ella, ¿qué le dice? Huye porque tu otro hermano te quiere matar, y ¿cómo es posible que yo sea privada de mis dos hijos a la vez? Aquí sí se acordó de Esaú, ¿verdad? Pero antes no lo había pensado así. Entonces Rebeca, en lugar de como que resolver estos conflictos, todavía le sigue dando el favoritismo a Jacob y le hace que huya. Claro, detrás de todo esto había un plan divino, como te lo mencionaba. Sin embargo, y te lo vuelvo a decir, solamente quiero que veamos la actitud de Rebeca. Porque esta mujer, de cierto modo, hizo que hubiera enemistad aún más grande que la que ya había entre sus hijos. Esta mujer hizo que Esaú tuviera tal rencor contra Jacob que, te digo, lo quería matar. Entonces, ¿cómo nosotras como madres tenemos la capacidad de bendecir a nuestros hijos, pero también la capacidad de dividirlos? Entonces yo te digo hoy, no caigamos en estas pequeñas acciones de tener un hijo favorito, de priorizar a uno, porque en el día a día podemos decir, esta comida le gusta a mi hijo, el más chiquito, la voy a hacer para toda la familia. Y todos los días te vas centrando a lo mejor de, este desayuno le gusta a mi hijo favorito, se lo voy a hacer y que todos coman. Pero nunca haces la comida favorita de tu otro hijo, de tus otros hijos. Y son estas acciones que van haciendo que los hijos vean con recelo al otro hijo. No tanto a ti como papá, pero que vean con enojo a su otro hermano. Entonces, mamá, hoy te quiero decir que no caigamos en el favoritismo de alguno de nuestros hijos. Todos nuestros hijos nos los dio Dios y todos tienen parte mía y de mi esposo. Yo no puedo priorizar a uno sobre los otros porque no es correcto y porque, como vimos aquí, y te lo voy a compartir también en otro segundo video, hay otra historia también donde se muestra, hay más historias donde se muestra este favoritismo y cómo hay odio entre los hermanos. Entonces, mami, no le demos lugar al diablo para que haya ese odio, para que haya esa rencilla entre los hermanos. Seamos sabias, seamos sensatas y amemos a todos nuestros hijos por igual. No caigamos en esta mentira del mundo de decir, este es mi hijo favorito. Nosotros no podemos tener hijos favoritos, no es lo correcto delante de Dios, porque ni siquiera Dios hizo un favoritismo con nosotros. Dios a nosotros nos ama a todos por igual, todos los que somos sus hijos, ¿verdad? Porque sabemos que hay unos que somos hijos y hay otras personas que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y simplemente son creación de Dios. Pero los que somos sus hijos,
A ti no te ama Dios más que a mí, ni a mí me ama Dios más que a ti. Nos ama igual, porque así dice su palabra. Jesús vino a morir por amor por nosotros. Es más, Jesús, que era su hijo, pudiendo haber sido el favorito, no lo hizo así. Nos amó tanto a nosotros que envió a Jesucristo en sacrificio por rescate de todos. No hay que, es que esta persona tiene más favoritismo de Dios porque mira, él apenas ora y ya se sanan, o mira qué presencia tiene este hombre. No, la realidad es que no vemos tras bambalinas todo lo que ese hombre siembra para que la presencia de Dios se mueva con él. Pero yo no puedo caer porque esa es una mentira del mundo. Hay que tener hijos favoritos, o este es mi hijo, el que yo más quiero porque estudió lo que yo quise, porque hace lo que yo le digo, porque es obediente. Aunque tengamos un hijo ultra desobediente, que no nos haga caso, yo no le puedo mostrar que amo más a su hermano porque yo lastimo el corazón de esos niños. Y primero son niños, pero van creciendo con esa idea. Y ya cuando llegan a adultos se dan cuenta de que siempre fueron los menospreciados y hay un odio en su corazón. Entonces, mami, hoy yo te digo, seamos mujeres sensatas, seamos mujeres que den fruto al reino de Dios, no que estemos siempre en enemistad y estemos alimentando las cosas del mundo. Te envío un fuerte abrazo, mamá, y si te gustó este contenido, te invito a suscribirte y a activar la campana de notificación. Y por favor, si tienes alguna petición de oración, lo puedes dejar en comentarios o enviármelo al correo maternidad@gmail.com y con gusto estaré leyendo y orando. Nos vemos pronto.